Comenzamos ahora con el bloque cuarto, que es el último de la jornada de la mañana. Tiene la palabra, en primer lugar, Mónica Bordeus, del Grupo de Trastornos del Espectro Autista. Cuando quieras. Buenos días. Bueno, antes que nada, la retahíla de agradecimientos, ¿no? al COP por ofrecer el espacio, a Carmela por hacer siempre posibles las reuniones, por encargarse de la coordinación, y a todos vosotros y vosotras por asistir y por estar aquí con nosotros. Bueno, estoy para presentaros el grupo de trabajo de trastornos del espectro autista. La presentación es bastante sobria y se centra, no sé si se oye, ¿no? Sí. Y se centra bastante en lo que es el grupo. Entonces, se trata de un grupo de reciente creación. Llevamos desde junio reuniéndonos y, bueno, al final, entre pitos y flautas, el verano, la reincorporación al curso, tenemos un poco la sensación de que seguimos arrancando, ¿no? El origen del grupo está también en esta misma casa, en un curso que tuvo su primera edición el curso pasado. El experto en evaluación y intervención de niños, con niños y adolescentes con TEA. Es un curso coordinado por José Luis Cabarcos y la verdad es que varias personas salimos del curso, bueno, todas salimos muy contentas y varias con muchas ganas de profundizar un poco más, ¿no? Y de poder mantener un espacio en el COP dedicado a este tema para poder profundizar. Entonces, así, grosso modo, no me voy a extender mucho porque, bueno, algunas personas estaréis más familiarizadas que otras, pero además tampoco es lo suyo extendernos aquí. Voy a hablar de qué es el TEA, ¿no? Hablamos de TEA como un trastorno del neurodesarrollo que tiene origen neurobiológico, es decir, tiene un carácter genético. Es un trastorno que afecta a la comunicación y a la interacción social de las personas, a las competencias de comunicación. Uy, perdón. Esto se puede manifestar pues de diversas maneras. Se puede manifestar bien en acercamientos sociales peculiares o inusuales, en dificultades a la hora de integrar varios modos de comunicación, la comunicación verbal, la comunicación no verbal, miradas, gestos, en una iniciativa social quizá un poco disminuida, ¿no? Un poco inhibida, dificultades en juegos de imaginación, en abstracción, en juego simbólico, capacidades de comprender metáforas, dobles sentidos. Todo esto seguramente os suene, ¿no? Porque es lo que siempre se suele decir sobre el TEA. Se manifiesta también importantemente en una conducta un poco más restringida, más repetitiva. Pues habla idiosincrásica o habla estereotipada en algunos movimientos así más rígidos, y en una inflexibilidad cognitiva en grado variable, ¿no? Pero suele ser bastante relevante a la hora de hablar de cómo afecta al día a día de una persona con TEA, ¿no? Esta inflexibilidad es una insistencia en las rutinas, una insistencia en la invariabilidad del entorno y de las... Pues les inhibe a lo mejor de buscar determinados contextos. También hablamos de dificultades en el procesamiento sensorial. Un poquito más alto. Sí. Me arrimo. Arrimarse. Dificultades en el procesamiento sensorial, bien a través de búsqueda de determinadas texturas o de determinados estímulos, o de aversión a las mismas, ¿no? Dificultad con texturas pues, espumosas, con determinadas texturas de alimentos, etc. Bueno, estos son ejemplos ya un poco más... Esto se da en diferentes grados, ¿no? Los grados de afectación pueden ser variables, no todas las personas tienen todos estos ejemplos, pero sí que es cierto que es una condición que afecta mucho, y esta es la parte importante a la hora en el foro que nos atañe, afecta mucho a la vida cotidiana de las personas, afecta mucho a su capacidad de adaptarse al entorno, afecta mucho a su capacidad de relacionarse, a su capacidad de aprender y a su capacidad de poder vivir una vida plena y de desarrollarse plenamente. A este respecto... Os cuento, bueno, voy a dejar esto porque total. Nos parecía especialmente relevante, gracias, tener un grupo específico de trabajo que se involucrase con este tema. Nos parecía... Sí, perdón, es que... O muévelo. Vale.
Ahí. Es que no estoy yo muy acostumbrada al chisme este y a este otro chisme tampoco. Bueno, a nivel, nos parecía relevante a nivel tanto profesional como social, ¿no? Porque sí que es cierto que el TEA es una condición que todavía continúa muy estigmatizada, muy mitificada y muy desconocida, pese a que en las últimas décadas, con los artículos que se han escrito sobre TEA, se podría empapelar la tierra 3 veces, pero sí es cierto que a nivel, ya no solo a nivel de calle, ¿no? Sino también dentro de los profesionales de la salud mental o de la salud en general, hay mucho desconocimiento. Entonces sí que nos parece especialmente relevante. Bueno, es un trastorno cuya prevalencia al parecer va en aumento, ¿no? Si nos basamos en datos europeos, se dice que hay 1 de cada 100 casos de personas que podrían tener autismo. Si nos vamos a Estados Unidos, la cifra, como siempre, es todo mucho más exagerado, ¿no? Y sube hasta 1 de cada 68 en últimas publicaciones. Ya no solo esta prevalencia la que nos importa, ¿no? O la que nos lleva a pensar que esto es tan relevante, sino que, y me gusta también haber tenido la charla justo después del bloque anterior y justo después de María, porque sí que es cierto que es un trastorno que acompaña a lo largo de todo el ciclo vital, ¿no? O sea, no es una característica específica dentro de un ámbito específico de la vida de esa persona, sino que es una condición con la cual tiene que vivir siempre, con lo cual como psicólogos tenemos un papel muy, muy relevante en esto. No solamente tenemos un ámbito de actuación en el autismo, sino que es un acompañamiento, ¿no? de esa persona a lo largo de todo el ciclo vital. Además del trabajo con la persona, que también a veces nos olvidamos un poco de eso, está el trabajo con las familias, que bueno, en clínica hemos avanzado mucho en temas de TEA en las últimas décadas, pero las familias siempre están un poco más relegadas, ¿no? Son siempre las grandes olvidadas. Bueno, siempre hablar de buenas prácticas, de ética en colectivos especialmente vulnerables, como puede ser el TEA o la discapacidad, es especialmente relevante. La coordinación con distintos ámbitos de trabajo, la coordinación también con otros profesionales de la salud, la importancia de la atención temprana, ¿no? de una buena detección. La importancia de que los pediatras también sepan un poco de qué se habla, ¿no? Cuando se habla de TEA. Bueno, intervención con familias, eso ya está. Bueno, y sin mayor dilación, ya un poco para meternos en qué hacemos en el grupo de trabajo, ¿no? Que como os he dicho, como seguimos arrancando, toda sugerencia y aportación y nueva incorporación sería bienvenida. Como objetivos así principales tenemos la exploración de necesidades, ¿no? Nos parece que sería muy interesante detectar qué necesidades, qué intereses y qué ámbitos de trabajo tienen los profesionales, otros colegas psicólogos, en cuanto a su relación con personas con TEA, ¿no? Es decir, 2 minutos te quedan, Mónica. Vale, sí, estupendo. Nos parece muy relevante explorar estas necesidades y dar también una respuesta, ¿no? También desde grupo que se vertebra dentro del COP. También tenemos como objetivos la elaboración de materiales útiles. Como ya he dicho, hay millones de cosas escritas sobre TEA. Tampoco queremos elaborar una nueva guía que rompa los esquemas de todo el mundo porque sería bastante irreal. Pero sí que nos gustaría pues hacer un poco más accesibles todos esos materiales que hay a otros profesionales, porque a veces te pierdes en el mare magnum de documentos que existen. No se trata de duplicar y triplicar, sino de intentar estructurarlo un poco todo. Otro objetivo que tenemos es el de formación interna, bien a través de pues, supervisión o comentarios sobre casos particulares que tengamos, o a través de charlas formativas, talleres, jornadas, no sé, está un poco así en esquema. Información sobre eventos, sobre congresos, sobre cursos formativos que existan, y sensibilización, que me parece también uno de los objetivos más relevantes del grupo. Estoy como muy seria, ¿no? Y tengo un calor. Bueno. Y esta soy yo en realidad. Perdón. El objetivo de sensibilización nos parece también especialmente relevante, aunque todavía no le hayamos dado gran salida, ¿no? Pero sí que pues, viene elaboración de comunicados en el día
en el Día Internacional de Concienciación sobre el TEA, o adhesión a campañas de sensibilización, participación en eventos que organice, pues bien, Confederación Autismo España o, no sé, otras organizaciones. Y bueno, esto queremos concretarlo en proyectos, ¿no? Queremos encarnarlo en proyectos concretos, como puede ser un proyecto que tenemos que se llama Senderos TEA, que todavía está un poco en pañales, y que es un poco esa recopilación de materiales útiles, de documentos, otros proyectos como pueden ser píldoras formativas, la encuesta de análisis de necesidades que nos gustaría elaborar a lo largo de este curso, una mediateca una mediateca de recomendación de películas, de libros, porque parece que cuando hablamos de TEA seguimos hablando de Rain Man y de El curioso incidente del perro a medianoche, pero también hemos avanzado mucho, ¿no? desde entonces. Entonces eso es un poco lo que es nuestro grupo y lo que queríamos presentaros. Y os damos muchas gracias. En segundo lugar, tiene la palabra Natividad Briones, del grupo de trabajo de Rothschild y técnicas proyectivas. Cuando quieras, por favor. Bueno, buenas tardes ya a todos y muchas gracias también a este espacio del COP que nos brinda la oportunidad en un tema como es la evaluación diagnóstica, el poder coincidir muchos profesionales, ¿no? que llevamos a cabo esta tarea muy frecuentemente, la de diagnosticar o hacer una evaluación. Entonces, bueno, nuestro grupo se formó en marzo del 2015 y llevamos ya 2 años y medio largos. Y la idea del proyecto surgió cuando unos cuantos profesionales que nos conocíamos, que nos dedicamos a la terapia, a distintos campos, todos teníamos la experiencia con la evaluación diagnóstica. Entonces pensamos que era muy importante crear un grupo donde poder coincidir pues tanto con colegiados jóvenes que siempre pueden introducir otros matices y aspectos, ¿no? y enriquecer el grupo, y otros profesionales en distintos campos, o sea, enriquecer un poco algo que se puede quedar como repetitivo. Y en la evaluación es muy importante poder ampliar e introducir pues, los cambios que también cada uno vaya incorporando, ¿no? Entonces, bueno, nosotros esto, igual que utilizamos la evaluación dentro de nuestro trabajo terapéutico, también tiene su intervención en adopción, en el tema laboral, en tema escolar, en tema forense. Entonces, bueno, es una forma de que de esos distintos campos nos podamos encontrar en este espacio, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos en marcha con una frecuencia mensual, nos vemos los viernes de 10 a 12. Y los objetivos pues eran, como he dicho hasta ahora, pues procurar un encuentro de intercambio con profesionales que sobre todo aplicaran en sus valoraciones los test proyectivos y el Rorschach, las técnicas proyectivas y el Rorschach, aunque todos en nuestra práctica utilizamos una batería de test, hacemos las entrevistas, tenemos referencias del contexto de los pacientes, pero bueno, dado que estos test de técnicas proyectivas y Rorschach muy a menudo se tienen que profundizar una vez que sales de la universidad, tienes que formarte en seminarios tanto públicos como privados, pues hay una diversidad de formación que yo creo que es muy interesante poder compartir. Entonces, bueno, para recordaros, pues en el test de Rorschach hay algunos diferentes sistemas. Puede estar el sistema de Esner, que es el que prioritariamente en este momento está presente, pero puede haber el BON, otras enfoques, ¿no? Y luego en los test hay test proyectivos temáticos que os sonarán como el Philipson, el test de percepción temática, que el de niños es el CAT, porque se hace con figuras de animales, o el TAT, de relaciones objetales. Está el Philipson, el pata negra, y luego están todos los gráficos como son el HTP, la casa árbol persona, el test de pareja, el test de familia. Entonces, bueno,
Nosotros, un grosso del grupo, estamos muy formados porque ya tenemos muchos años también en toda esta batería de test. Y eso, queríamos sobre todo abrirnos a colegiados y a gente que trabaje como nosotros, porque a veces tú te metes en tu asociación o en tu grupo y está muy bien el poder estar con otros compañeros para airear un poco lo que cada uno sabe. Entonces, lo primero que hicimos al conocernos pues fue... Luego también otro objetivo que tenemos en estos encuentros es actualizar las herramientas que utilizamos. Entonces, bien a través de referencias bibliográficas que hemos venido compartiendo o de la aplicación de nuevas tecnologías aplicadas informáticas a la corrección del Rorschach, que aparte del que todos conocidos hay uno ahora que es el método CHIS de Fontán, que para el tema de incorporar los protocolos, tanto individual como para investigaciones, es una herramienta fabulosa que se está ahora promocionando también, ¿no? Luego intercambiar también trabajos de investigación, porque en Rorschach, en evaluación, son muchos los compañeros que, aparte de utilizarlo en su trabajo clínico, se sigue investigando sobre los test mismos y investigaciones, pues de cómo en distintas patologías, cómo es el test de la familia, en Rorschach ver las relaciones objetales que aparecen en una muestra de, como veremos luego, de suicidio, o en una muestra de padres que están en reproducción asistida o adopción. O sea, que nos permite dentro de los test aislar características que queremos investigar en muestras diversas. Entonces, uno de los objetivos era poder el grupo investigar, tener algún trabajo también de investigación conjunta. Entonces, las actividades que hemos realizado en este año, lo primero fue poner en común, pues como de dónde veníamos cada uno, porque estas técnicas se pueden aplicar con una referencia teórica diversa. Puede ser la dinámica psicoanalítica, puede ser la cognitiva, o sea, porque lo que expresan son rasgos de cómo es la relación, y luego cada uno, que es muy importante, que controle cada uno su referente teórico para la interpretación. Pero hay una parte previa que expresa lo que expresa, ¿no? Y en ese sentido nos podemos encontrar en el manejo de estos test. Entonces, lo primero que hicimos fue compartir la formación, donde la hacemos, lo que sabíamos en lo que nos íbamos a implicar. Para ello empezamos por una corrección abundante de protocolos. Supervisamos casos clínicos que cada uno aportaba, y fuimos haciendo como un lenguaje también común para poder evaluar, partiendo más o menos de las mismas técnicas. 2 minutos. Luego, en relación, por ejemplo, hemos hecho con el test de Esner, de cara a unificar que la gente podía venir de otros sistemas, lo que hemos hecho han sido, con unas muestras diferentes, aplicar unas escalas que se han incorporado al test con posterioridad y que se pueden compartir por cualquier referente teórico, que es la escala de MOA, que llamamos, que es de una escala de relaciones objetales que se hacen teniendo en cuenta los contenidos de las respuestas nada más, y eso es igual para todos, ¿no? Entonces, con estas MOAs, lo que investigamos fue en una muestra de padres que acudieron a la reproducción asistida y padres que recurrieron a la adopción, intentar comprobar qué tipo de relaciones objetales si había en relación a ese hijo por venir, si había alguna diferencia en estas relaciones entre la muestra de adopción o la muestra de reproducción asistida. Esta escala tiene 7 niveles de valorar las relaciones, como puede ser la narcisista, la recíproca, o sea, tiene 7 niveles. Y entonces, ese fue el primer trabajo que hicimos, y el segundo fue en una muestra de intentos de suicidio, en el que a veces parece muy difícil ver
qué tipo de agresividad es la que se juega, contra qué papel tiene el tema este. Pues hay una nueva escala en Rorschach, que es la escala de contenidos ampliados agresivos, que otros sistemas eran más reducidos. Y esta también la hemos podido compartir porque igual el referente teórico no tiene mayor incidencia. Tienes que ir terminando. Vale, entonces, bueno, pues lo hemos aplicado a una muestra de intento de suicidio y han dado resultados que nos han aportado el comprender mejor todo este tema de la agresividad, que a veces no es tan manifiesta como parece. Y bueno, los objetivos es seguir creando que este grupo de investigación siga adelante, seguir compartiendo la formación y que se animen psicólogos, a lo mejor jóvenes del colegio, porque yo creo que ellos nos van a enriquecer y crear un grupo en este interés que es la evaluación diagnóstica, que como yo suelo decir, que la primera pregunta a veces a la que hay que responder es ¿qué me pasa? Y la labor diagnóstica tiene una exigencia muy elevada, porque cuando tú tienes un espacio por delante donde ir conociendo a la persona, ir viendo un poco su proceso, aquí hay que manejar muchas cosas para al final poder responder algo de lo que le pasa, ¿no? Y creemos que es muy importante la formación en este área. Muchas gracias, Andrea. Tiene la palabra Miriam Gemeno, del Grupo de Trabajo de Neuropsicología e Investigación Científica. Vale, pues buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí y nada, voy a intentar ser lo más breve y clara posible y a ver si consigo que os animéis a participar con nosotros en el grupo. Bueno, la finalidad del grupo y por qué se crea es un poco por la necesidad, ¿no?, de investigar, desarrollar y divulgar todos los conocimientos de la neurociencia cognitiva y cómo aplicarlos en la psicología sanitaria. Por ese motivo se crea el grupo de trabajo. Entonces, bueno, nuestro grupo comenzó en 2014 y actualmente en 2017 pues somos 17 personas. Es un perfil bastante variado de neuropsicólogos, personal de investigación y bueno, algunos que también perfil mixto entre neuropsicólogos y neurocientíficos y luego otros perfiles porque igual pues algún perfil más de clínica o algo así que le interesa la neuropsicología y que le aporta bastante en su día a día. Entonces, bueno, aquí en este gráfico muestra un poco nuestra evolución como grupo. Bueno, entonces un poco dejar claro la diferencia entre neuropsicología, que sería la parte más del estudio de las capacidades cognitivas del cerebro llevado un poco a la parte conductual y el comportamiento, y la neurociencia cognitiva, que estudia más pues la parte más cerebral de las conexiones neuronales y la sinapsis. Entonces, nuestra propuesta como grupo es unir esas dos ramas, la neuropsicología como parte más clínica y la investigación científica, y poner en el grupo en comparación ambos ámbitos y de esta forma pues compenetrarnos más. Entonces, nuestro objetivo número 1 sería intercambiar conocimientos y darle difusión, ¿no? La figura del neuropsicólogo, que a veces pues, no queda muy clara qué es lo que hace y que en muchos otros campos dentro de la psicología e incluso fuera pues no se conoce mucho. Entonces, la finalidad es un poco intercambiar conocimientos. Por otro lado, colaboraciones multidisciplinares, y por eso pues, os animamos a que forméis parte de nuestro grupo, pero también no solo desde la psicología, sino desde otros ámbitos como puede ser terapeutas ocupacionales o logopedas. Y como objetivo 3, estar actualizados. Por eso en el grupo pues intentamos mantener los conocimientos actualizados en las últimas investigaciones y información nueva que al final
es lo importante de nuestra profesión, seguir actualizándonos. Entonces, las actividades que llevamos a cabo en el grupo serían un poco, pues eso, el intercambio de conocimientos desde diferentes puntos de vista, más científico de investigación o más clínico desde la neuropsicología. Luego también realizamos charlas informativas y debates, analizamos trabajos de investigación. Y también hacemos debates y presentaciones y discusiones sobre los procesos cognitivos, fijándonos, pues, hoy vamos a hablar de la atención o de las funciones ejecutivas. Entonces, comparar un poco cómo cada uno, pues, desde el ámbito de investigación, cómo se investigan esos procesos y cómo se llevan a cabo en el ámbito de la clínica para rehabilitar o para realizar la intervención. Y por último, pues compartir un poco la información de congresos, jornadas, pues para poder asistir y seguir formándonos. Entonces, tenemos 3 proyectos, los cuales os voy a comentar ahora un poco, que son, por un lado, publicaciones en revistas científicas. Nuestro objetivo es un poco ese intercambio de información y pues poder publicar en alguna revista científica para poder dar difusión. Por otro lado, jornadas divulgativas para que nos puedan conocer, pues, otros profesionales o dentro de la psicología en otros ámbitos. Y por último, el proyecto 3, al que hemos denominado Charlas NeuroIn, que vamos a organizar en vídeos de 15 minutos de duración, en los que se va a hablar sobre diferentes temas de la neurociencia cognitiva y de la neuropsicología, que se llevarán a cabo, pues, desde los propios profesionales que participan en el grupo hasta incluso invitaciones a expertos. Y ese material de 15 minutos de vídeo queremos que esté disponible para todos los miembros del COOP, pues para que podáis también estar formados y que a lo mejor en algún caso particular pues os pueda venir bien. Bueno, pues lo siguiente, os queríamos contar un poco, pues, los ejemplos de aplicación de la neuropsicología, que igual los más evidentes son de investigación, daño cerebral adquirido, enfermedades neurodegenerativas o trastornos del neurodesarrollo, pero luego también la neuropsicología se puede aplicar a otros ámbitos que igual ya no son, el papel del neuropsicólogo no es tan reconocido, como pueden ser, pues, aplicaciones legales y forenses o dentro de la psicología deportiva, en altas capacidades, violencia de género, maltrato o prevención de población a la hora de realizar una reserva cognitiva y muchos otros casos. Entonces, como ejemplo de un caso que igual desde un primer momento no es... 2 minutos tienes. El papel de la neuropsicología no es lo más evidente, pero que ayudó mucho al caso. Os queríamos presentar el siguiente caso, que es una mujer de 51 años que sufrió golpes reiterados durante 3 años por su marido, pues palizas, insultos, golpes de cabeza, y finalmente, tras una de esas peleas, discusiones y pues terminó matando a su marido. Fue condenada por el fiscal y los familiares del marido pidieron 20 años de prisión, pero un jurado popular solicitó una evaluación forense y aquí es donde entra la figura del neuropsicólogo. Tras una exhaustiva exploración neuropsicológica y una valoración, se concluye que tuvo graves déficits de atención, memoria de trabajo y funciones ejecutivas. Por estos motivos se declara la inimputabilidad en el caso, puesto que estas afectaciones cognitivas la limitaron para tener una respuesta mucho más apropiada ante esa situación y tomar otra decisión que no llevara a matar a su marido. Entonces, bueno, pues este sería uno de los casos en los que igual la figura del neuropsicólogo no sería tan evidente, pero que luego pues tiene un gran impacto. Y bueno, aquí está el reportaje y las referencias bibliográficas. Y por último, pues lanzaros un poco unas preguntas para ver, pues, cómo, si pudierais hacer algo más en vuestros casos, pues, ¿qué haríais? ¿Cómo aplicaríais la neuropsicología? Y bueno, y si te pasara a ti, pues, ¿qué harías? Y nada.
queremos colaborar con vosotros, con el que esté interesado, así que os animamos a que forméis parte del grupo y que preguntéis dudas y lo que sea. Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam. Por último, la jornada de mañana tiene la palabra Diana Torres, del Grupo de Intervención en Rehabilitación en Salud Mental. Bueno, primero, ya me he saltado algo. Ahí. Dar las gracias al colegio por el soporte que está dando al grupo de trabajo en rehabilitación psicosocial en salud mental. Nosotros somos un grupo que somos jóvenes, jóvenes como grupo, que nos constituimos hace un año, en septiembre del 2016. Y en realidad la idea era visibilizar el trabajo que los psicólogos hacemos en el sector de la rehabilitación psicosocial en la salud mental. Como a mediados de los años 80 hay una transformación de la asistencia psiquiátrica en España, y a partir de ese momento se plantea un cambio de paradigma, un paradigma nuevo de atención de los problemas de salud mental en el ámbito comunitario. Y esto hace que se quiera luchar más directamente contra la marginalidad y la institucionalización. Es ahí donde surgen los recursos de atención pública a la salud mental, los recursos de atención social y también sanitarios. Nosotros pertenecemos o somos psicólogos que intervenimos dentro del ámbito social, no del sanitario, pero estamos en directa coordinación con las instituciones sanitarias, con los centros de salud mental, ya que las personas con las que trabajamos nos vienen derivadas de ahí. Es en el ámbito sanitario al que compete, ¿no?, la atención y el cuidado psiquiátrico. Nosotros somos psicólogos que intervenimos desde otro ámbito. Es diferente, pero complementario a la vez. Nuestro foco de atención está sobre todo en el ámbito del desarrollo de la calidad de vida, perdonad, que me pongo a hablar y se me olvida, de las personas que atendemos, ¿no?, en que puedan desarrollarse de forma satisfactoria, a nivel también como de percepción subjetiva en todos los ámbitos de la vida cotidiana, en todos los roles que cada persona quiera llevar a cabo y manejarse. Y por esta razón intervenimos o acompañamos en todos los diferentes escenarios de la vida cotidiana, o sea, ya sea el trabajo, las relaciones, la familia, la casa, el barrio, las instituciones, los institutos de formación. Y estamos presentes ahí acompañando a las personas a las que atendemos, con la idea de ayudarlas, de ayudar a desarrollar sus capacidades, a desarrollar esos roles, pero también de transformar esos espacios, esos ambientes, en espacios también más amables, ¿no?, para ellos. Y esto lo hacemos siempre desde una intervención muy flexible e individualizada. El objetivo cuando creamos, o los objetivos que tenemos en el grupo, es sobre todo crear un espacio también de reflexión sobre la realidad y la práctica de la rehabilitación. Aunque llevamos ya muchos años de trabajo en este ámbito, es en realidad una disciplina bastante nueva y que está cambiando constantemente. Entonces necesitábamos también un espacio que nos permitiera reflexionar sobre ello. Generar conocimiento a través de la propia experiencia que tenemos y también a la hora de desarrollar investigación que pueda dar soporte y que pueda ir generando un conocimiento científico, sí, o sólido acerca de esto. Desarrollar y compartir herramientas, establecer mecanismos de lucha contra el estigma y establecer sinergias entre los profesionales que trabajamos en este área o que nos gusta este ámbito de actuación de la salud mental o de los trastornos mentales graves, del sufrimiento psíquico, duradero, que trabajamos con esta población y este ámbito. Las actividades actuales que desarrollamos, aparte de compartir herramientas de evaluación, de seguimiento, de intervención, de supervisar casos o de reflexionar acerca de las funciones que tenemos los psicólogos en este ámbito de actuación, ahora mismo estamos embarcados también en una investigación que para nosotros es como que nos ilusiona muchísimo, es muy potente, sobre el análisis de riesgos psicosociales asociados al trabajo en personas con enfermedad mental. Este es un proyecto que nos lleva muchísima energía ahora y mucha ilusión. Nosotros pensamos que el trabajo es una fuente de ingresos, estructura un factor potencial de calidad de vida y de identidad,
Y que esto es así si tenemos un espacio de trabajo que nos ayuda a desarrollarnos laboral y personalmente, pero que también la presencia de riesgos psicosociales está estrechamente relacionado pues, con las enfermedades y con el desarrollo de crisis y entonces pensábamos también que era importante conocer cuál era la realidad laboral de las personas a las que atendemos en los recursos. En este sentido, como además los psicólogos que componemos este grupo inicialmente, aunque está abierto a todo psicólogo y a todo psicólogo dentro del ámbito de la rehabilitación psicosocial, al iniciarnos estábamos constituidos mayoritariamente por psicólogos de la rehabilitación laboral. Entonces, bueno, esto es un tema que marca mucho nuestro interés también. Y hemos empezado un estudio, ya hemos hecho un estudio transversal con una muestra de 175 usuarios y ahora mismo estamos realizando el análisis de los datos cuantitativos y también cualitativos que están saliendo de este estudio. Y bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados, con ganas de sacar conclusiones, de poderlos exponer en congresos. De hecho, vamos el año que viene al Congreso Internacional de Investigación sobre la Discapacidad en Salamanca, donde expondremos también los resultados de este estudio. La idea es que se pueden desarrollar medidas más adaptativas y concretas que reduzcan los posibles riesgos psicosociales y la probabilidad de enfermar de las personas a las que atendemos. Y bueno, como proyectos o acciones próximas, pues está lo que os comentaba, ¿no? La divulgación de los resultados de la investigación, la elaboración de algún documento de buenas prácticas para las empresas y, bueno, sobre todo también la apertura e integración en el grupo de rehabilitación de otros psicólogos de rehabilitación o de investigación, de lo que quieran, de cualquier persona o psicólogo que quiera interesarse en este área y que pueda aportar desde su experiencia, su conocimiento, cualquier perspectiva al respecto. Y nada, daros las gracias. Tenemos ahora 10 minutos para el turno de preguntas, así que animaos. Hola, buenas tardes. Mira, mi pregunta es para Mónica y me gustaría saber si habéis contemplado en el grupo de trabajo la unificación de niños Asperger con altas capacidades, si es un tema que lo contempláis dentro de los trastornos TEA. Si nosotros como grupo de trabajo incluimos hay un diagnóstico que me ha encantado que desde la neurociencia hayáis apreciado el tema de altas capacidades. Estamos hablando de discapacidad siempre por límites inferiores y nunca hablamos de las altas capacidades que se transforman en muchos síntomas que son muy difíciles distinguir, ¿no? Y entonces hay una línea ahí de autismo, sobre todo niños Asperger, y diferenciación de altas capacidades. No sé si es tema tratado por vosotros. Como tal, el diagnóstico diferencial entre altas capacidades y entre niños Asperger con altas capacidades asociadas. Este tema justo no está en nuestro repertorio. No, tenemos bastante diversificados nuestros perfiles, la verdad. O sea, no todo el mundo tenemos un perfil clínico, ni todos estamos en educativa, por ejemplo. Es un poco variable y además somos poquita gente en el grupo. Entonces, de momento estamos un poco también conformándonos, ¿no? Y viendo un poco a dónde nos dirigimos. Lo que me sale a mí decir a este respecto es un poco también la problemática de estos niños, ¿no? ¿Por dónde viene? O sea, viene por un desajuste escolar, por el hecho de unas altas capacidades que no son atendidas, ¿no? O viene por el hecho de una afectación Asperger que está dentro de los trastornos del espectro autista, y entonces se ven afectadas sus capacidades comunicativas, sus capacidades de relación con iguales, pero no por unas capacidades escolares elevadas, ¿no? O sea, es decir, no hay necesariamente una correspondencia entre la afectación o la interferencia en la vida cotidiana
de una persona con Asperger y de una persona con altas capacidades o con discapacidad intelectual. Creo que no, o sea, creo que estoy desbarrando un poco y que no estoy contestando muy bien a tu pregunta. La pregunta sí. va en función de si trabajabais, gracias, porque desde la enseñanza y desde la clínica sí que es un gran desconocido el niño de altas capacidades, y curiosamente altas capacidades está relacionado con un tipo de personalidad que se llama Asperger. Entonces, desde ahí, no que un niño con déficit de comunicación vea alterado sus capacidades intelectuales. Vale. Para el antiguo diagnóstico de Asperger, ¿no?, que ahora con el DSM-5 está la cosa un poco controvertida, ese diagnóstico requiere también de unas alteraciones sociocomunicativas y de unas alteraciones en los comportamientos y en los intereses, unas alteraciones de patrones de comportamientos restringidos y repetitivos. No tiene tanto que ver con unas capacidades elevadas. Sí que es cierto que a veces confluye y a veces hay personas que tienen Asperger o niños que tienen Asperger que tienen una inteligencia por encima de la media, pero no necesariamente. Entonces, no estamos, por ejemplo, como grupo ahora trabajando esto en particular. Por cerrar un poco, porque si no entro en un bucle. Hola, yo pertenezco al grupo de Rorschach y métodos proyectivos que ha expuesto Nati Briones, y quería hacer un matiz en relación a la oferta que Natividad ha hecho de apertura del grupo a nuevos interesados. Me parece que este es un momento especial y aprovechable porque somos diversos, ¿no? Y eso siempre es bueno. Entonces, quería decir lo siguiente: el test de Rorschach, desde ámbitos generalmente externos a quienes lo utilizamos, se mantiene la idea de que es un test psicoanalítico, que es un test que está limitado a una teoría clínica concreta y entonces yo quiero decir que en estos momentos la evolución ha sido tan importante que para nada es un test con esas limitaciones, si es que lo fuera en ese caso. Es un test absolutamente transversal. Ya sé que es un término muy manido actualmente, pero es transversal en cuanto que es muy aprovechable para otras especialidades que no sea la clínica, no solamente en clínica, sino y sobre todo porque es un test que puede, una herramienta que puede manejar e ilusionar a cualquier profesional que trabaje en diagnóstico, en psicodiagnóstico, de cualquier teoría de las que hay en vigor y entonces me parece que nuestro grupo está abierto a que cualquiera que pueda interesarle pueda venir y pueda ver de qué se trata, si es que no tiene conocimiento de él, y darse cuenta de la aplicación práctica que tiene en muchos aspectos, ¿eh? Nada más. Bueno, es que como hay otra palabra, luego sigo con un poquito. No, dime. Bueno, nada, deciros a las 4 me ha parecido súper interesante la mesa, que tengo miles de preguntas para las 4, pero me voy a centrar en Miriam, porque bueno, quería también comentar mi experiencia. Yo estoy formada en neuropsicología. Para mí el posgrado fue ciertamente frustrante en relación a la discapacidad intelectual, porque yo solía preguntar, bueno, ¿y esto para las personas con discapacidad? Y entonces un poco la respuesta, digamos, era que ya está, que es que lo que les pasa es que tienen discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, este eclipsamiento, ¿no?, de que parece que lo único que tiene la persona con discapacidad es discapacidad, pues anula mucho cualquier otro diagnóstico y cualquier otra disciplina que se les pueda aplicar, ¿vale? Y sin embargo, yo creo que somos muy afines, tanto en lo que se investiga como en cómo se investiga. Y bueno, pues simplemente transmitiros al grupo que lo que yo vi en el posgrado, de que parece que tiene que haber un daño cerebral adquirido muy claro y ya con un antes y un después, digamos, no vale una hipoxia de nacimiento.
no es suficiente. Creo que se puede hacer mucho, sobre todo en el estudio de perfiles cognitivos, que nos ayuden a acercarnos a la persona de manera muy directa, sabiendo cuál es su vía sensorial más beneficiosa, más ventajosa para la persona, y lo necesitamos para la creación de herramientas, para la creación de herramientas de evaluación y bueno, abriros ahí un poco también o daros la mano, ¿no?, a que participemos y colaboremos juntos, porque creo que desde la neuropsicología hay mucho que aportar a la discapacidad intelectual. Gracias. Pues muchas gracias por tu aportación. Estoy totalmente de acuerdo en que al final la formación en neuropsicología mucha se basa en el daño cerebral adquirido, y cuando te pones a trabajar pues ves que desde la formación igual luego no hay tanto como a la hora de aplicarlo, ¿no? Y que se puede aplicar a muchísimos más campos que para los que realmente te forman. Yo creo que es como, al final la formación es como la base, pero que luego realmente lo vas a aplicar a diferentes campos. Y dentro de la discapacidad intelectual, yo creo que es importante la figura del neuropsicólogo, pero es verdad que no debemos olvidar que antes de neuropsicólogos somos psicólogos. Entonces toda esa parte de proporcionar una calidad de vida o atender a las emociones, pues sí, igual tenemos una persona que tiene daño cerebral o que tiene discapacidad intelectual, pero esa persona también puede tener otras situaciones personales que en ese momento sean mucho más limitantes o problemáticas que la discapacidad. Entonces, que no se nos olvide la parte de la psicología dentro de la neuropsicología, ¿no? Un poco, yo creo que esa también era la línea, ¿no? Y por supuesto, encantados de poder colaborar y ver qué podemos hacer entre los dos grupos. Nada, yo solo por completar lo que decía Antonio Carlos, somos un grupo diverso. Y en ese sentido, la teoría que tenemos detrás, cada uno para interpretar esos rasgos que todos, como no sé si os habéis fijado que era un iceberg, la muestra de nuestro grupo, en el que hay una parte manifiesta y otra que está por descubrir. Los test de este tipo de técnicas trabajan con los rasgos, o sea, con lo manifiesto, y también con lo que en la integración de datos que hacen hipótesis consistentes se puede sacar fuera como algo que nos da seguridad a la hora de hacer. Entonces, bueno, somos un grupo diverso, algunos manejamos más lo psicoanalítico. Yo en el Colegio de Psicólogos de verdad me gusta mostrar una apertura de mente teórica, pero soy tengo una parte del psicoanálisis que es como yo más o menos trabajo en terapia psicoanalítica, ¿no? Y otros compañeros, pero trabajamos con la teoría evolutiva de psicología, el reto es mostrar que estas técnicas las podemos abordar y nos pueden enriquecer a todos, y que es muy delicada la evaluación psicológica, porque ese iceberg estaba dentro de un mar un poco, es como que está ahí, que tiene que decir algo antes de que tú tengas la oportunidad de tener un proceso, aunque la evaluación es un proceso en sí. Porque en el mismo proceso tú vas conociendo cosas. Entonces, en esa línea, formamos parte de la Asociación de Rorschach y Métodos Proyectivos Española, en la que hemos trabajado 25 años, y con diferentes contextos. Por eso vimos que en el COP, qué bonito sería, ¿no?, que cuando acaban los alumnos, porque todos hemos empezado universidad, seminario, tucutún, y es un ofrecimiento abierto para encontrarnos. Nosotros podemos ofrecer cosas, pero también, me encanta ver toda la gente joven que inicia temas y que podemos encajar. Por eso nos gustó mucho crear este espacio que no existía en el colegio, de la evaluación diagnóstica. Buenos días y gracias a las 4. Unas charlas muy interesantes. Yo trabajo ahora en el sector educativo y me encuentro con diagnósticos fronterizos, como alumnos diagnosticados de TEL, de trastorno específico del lenguaje, cuando se les trata allí como TEA, o alumnos con discapacidad intelectual que le hicieron el diagnóstico con 4 años y nunca ha habido ningún profesional más que le ha visto fuera. Entonces me encuentro con el problema de tener que derivarles a otros centros y no sé dónde recurrir para que reafirmen el diagnóstico, puesto que yo no puedo diagnosticar desde educación.
Entonces, yo he trabajado en la clínica también, en neuropsicología también, y entonces yo sé hacer el diagnóstico, pero no me dejan. Entonces, mi pregunta es quizás un poco más amplia en estos diagnósticos en los que están en un entorno educativo ordinario, cómo afianzar ese diagnóstico, qué papel tiene la salud mental, porque yo he mandado al alumno, que yo creo que es TEA, a salud mental y le han dado el alta el primer día diciendo que a qué viene aquí. Y igual que otros alumnos con discapacidad intelectual, que les mandamos a que vayan a pedir el reconocimiento de grado de discapacidad y el único informe que tienen es el que les hago yo, porque me da la gana, quiero decir, porque pienso, esta gente, esta madre, ¿dónde va a ir? Pues le hago un informe amplio de todas las evaluaciones, aunando todo, porque veo que son familias que están perdidas y que están en ese límite entre dos diagnósticos, entre lo ordinario y la discapacidad. Entonces, si me podéis decir qué papel tiene salud mental o algún profesional que pueda ahí mojarse por estos niños y estas familias que tienen, pues eso, un entorno complicado, o sea, una situación complicada, ¿no? Pues eso, que si me podéis echar una mano, porque no entiendo muy bien a quién tengo que recurrir. Me parece que lo estás haciendo como se debe hacer. Ese es el problema, que hay ciertas carencias en salud mental, pero sería una derivación a salud mental la que tendría que surtir o la que tendría que desembocar en un trastorno un diagnóstico más ajustado, bien desde psiquiatría, bien desde neuropsicología, desde neuropediatría o desde psicología clínica. Entonces, sí, la derivación a salud mental es acertada. El problema es ese, ¿no? También las carencias que hay dentro del propio sistema y las desinformaciones o desconocimientos que hay a la hora de los diagnósticos, particularmente con TEL. Es un tema también muy complejo, ¿no? O sea, el tema del diagnóstico diferencial, de TEA, de trastorno de la comunicación social, pero de TEL en las edades más tempranas es muy problemático. Yo no puedo dar mayor respuesta a eso, entonces me parece que por eso también es muy importante el trabajo, ¿no? Y la profundización en esto, y que se divulgue mucho más en los ámbitos profesionales también cuáles son las competencias de cada profesional y cuál es la importancia verdadera que esto cobra para después también las familias y las vidas de estos niños, ¿no? Porque ya no es solo, o sea, no es el paciente que viene a las 10, sino qué pasa después si yo no atiendo a este paciente que viene a las 10, que no consigue los recursos que podría conseguir en educación y que se tarda un año más en atenderle y etcétera. Pero totalmente... El problema es cuando tienen 13 y 17 años, es el caso de primaria. Que eso en primaria, pues bueno, el equipo de orientación psicopedagógica se moja, pero el problema es cuando están en secundaria, y yo tengo un TEA en primero de la ESO, con lo que eso implica, que no... Vamos, que no sabe ni dónde está, que no entiende el funcionamiento ni las relaciones entre los compañeros ni el cambio de profesores, y yo no le puedo enviar a un aula de específico TEA. Entonces, porque... ¿Y es el caso que desestiman cuando envías a...? No lo plantean. O sea, me dicen que el diagnóstico, el equipo en sexto me dijo que el diagnóstico lo tenía que confirmar un profesional externo. Tarda más de un año de verle, y cuando le ve, después de mandar a un área, a otra sanitaria, para que le vean lo antes posible, cuando le echan de un área sanitaria a poner la suya, va a la suya con el retraso correspondiente y le dicen que alta el primer día porque ese niño no tiene nada que intervenir con él. Y lo mismo me pasa con la discapacidad intelectual, con 17 años, a punto de terminar ya la ESO, titular o no. Esos niños no están, son alumnos ordinarios, son ACNES, pero eso fuera de educación, ¿qué es? O sea, un alumno con necesidades educativas especiales que va a tener para toda la vida, en teoría. Ojalá no, pero es la realidad. Entonces, el problema es dónde le mando, si no es nada. Este es ¿Qué? Ya, pero, perdón, sí, pero al final es el eterno migrar, ¿no? por servicios. Ahora también hablamos. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos y a todas, y
Seguimos esta tarde, a las 4. Gracias.